Clase 18, tercera parte de la unidad de optimización, es simplemente práctica resuelta. Bien, lo primero que voy a aclarar es que algunos pasos van a ir de camino abreviado, así que queda en ustedes ir completando los huecos. El ejercicio 1.1 de la guía pide hallar los extremos locales, entonces vamos a considerar la función, que es la que el ejercicio da, y vamos a utilizar el criterio de análisis de signo de la derivada primera. Para eso necesito la derivada, ¿sí? Este es el resultado de la derivada, a esto me refería con el camino abreviado, si ustedes deriven y corroboren que efectivamente da este resultado. Necesitamos calcular los puntos críticos, es decir, aquellos valores que anulen la derivada. Si es extremo local, tiene que ser punto crítico. Así que le pedimos a la derivada que sea 0. ¿Sí? Resolvemos esa ecuación. Evidentemente da 0. X igual 0 es el único punto crítico que tiene esta función. Que sea punto crítico no garantiza que sea un extremo. Extremo local, dije, estábamos hablando de extremo relativo hace un rato, o al menos en los videos anteriores, así que bueno, no se confunda, extremo local, extremo relativo es lo mismo. Máximo relativo, máximo, mínimo relativo. Para confirmar que efectivamente es un extremo, vamos a analizar el signo que tiene la derivada a ambos lados de C. Para un valor anterior a 0, vamos a analizar la cuenta acá arriba, ¿sí? Una de las formas posibles de corroborar esto es asignarle un valor a la variable que esté antes de 0, por ejemplo, no sé, menos 1 y sacar la cuenta, dado que esta es una función continua, si para un valor es positivo, para todos los valores hasta 0 es positivo por el teorema de Bolzano. Bueno, noten que el denominador es siempre un número positivo, así que el signo de la derivada depende del numerador. Si el numerador, la variable toma un número negativo, su cubo es negativo, por menos 20 se hace positivo, así que antes de 0 la derivada es positiva. Luego de 0, ¿sí? Como el signo depende del numerador, si asigno a esta x un valor positivo, todo el numerador se transforma en un valor negativo, así que la derivada pasa a ser negativa. Eso quiere decir que antes de 0 la función es creciente, porque su derivada es positiva, y luego es decreciente, lo cual confirma que 0, f de 0 es un máximo relativo. Bueno, el máximo relativo hay que evaluar f de 0, hay que contestar el máximo como abscisa y ordenada. La respuesta es el punto 0,5. Punto 0,5 es el extremo, es el máximo en este caso, de la función. Ejercicio 3.1 pide exactamente lo mismo, pero lo resuelvo porque voy a utilizar el otro criterio, que es el de la derivada segunda. Así que tomo la función, la reescribo, hago la distributiva y reescribo para que la derivada sea un poquito más sencilla. Derivo, acomodo la derivada, calculo el denominador común, si me da esta expresión, esta es la derivada primera. Para la derivada primera necesito los puntos críticos. En la derivada hay que evaluarla, hay que igualarla a 0, y de ahí vamos a despejar la ecuación. El motivo por el cual yo ajusté la derivada es porque después hay que resolver esta ecuación. Entonces entiendo que me es más sencilla resolverla a partir de acá que a partir de acá, pero en realidad es indistinto. Si ustedes prefieren trabajar con cualquiera de las dos expresiones no hay problema, pero tengan en cuenta que mientras más grande es la expresión, más complejo va a ser después seguir derivando o incluso resolver la ecuación que me lleva a los puntos críticos. Bueno, resuelvo esa ecuación. Fíjense que esta función derivada, esta no es derivable en 0, esta expresión. Bien, un cuarto me da el punto crítico de la derivada. Para confirmar que sea un extremo, necesito la derivada segunda, y necesito evaluar la derivada segunda en un cuarto. Bien, tomo la derivada, derivo, esa sería básicamente la fórmula de la derivada, usando la regla del cociente. Ajusto la derivada, me queda esa expresión, esa es la derivada segunda. Entonces ahora tengo que evaluar la derivada segunda en un cuarto. Bien, no importa tanto cuánto da, sino lo importante es que no da 0 y que es positivo.
como es un punto crítico que anula la derivada y su derivada segunda es mayor a 0, eso significa que es un mínimo relativo. No un cuarto, sino un cuarto y su imagen. F de un cuarto, para calcular F de un cuarto, por supuesto, venimos hacia la función original, acá, y reemplazamos la X por un cuarto. Me permite contestar que el mínimo relativo es un cuarto menos 3/8 raíz cúbica de 2. Bien, el ejercicio 6 es un ejercicio interesante porque es un ejercicio de optimización propiamente dicho. Son los ejercicios, me parece a mí, que tienen más sentido en toda la guía. Hallar el área máxima de un triángulo isósceles de perímetro 12. Bien, tenemos un triángulo, le pedimos que sea isósceles y definimos la base, la altura y los dos lados, que bueno, por ser isósceles van a ser iguales, van a ser de igual longitud. El perímetro, que es 2 veces el lado más la base, me dice el ejercicio que es 12, es el único dato que me da. El lado, si ustedes analizan medio triángulo, van a ver que es rectángulo, ¿no? Y que por ser isósceles, la altura divide a la base en dos partes congruentes, así que puedo aplicar el teorema de Pitágoras, decir que el lado al cuadrado es la altura al cuadrado más la mitad de la base, ¿no? Elevado al cuadrado. Y el área, que es lo que yo quiero maximizar, me pide el área máxima, es un medio de la base por la altura, eso ya no, lo sabemos todos. Bien, de la fórmula de perímetro voy a despejar el lado. Acá arriba, olvidémonos de esta parte que pide igual a perímetro, tomemos esta parte, y de ahí despejo el lado. Eso lo voy a sustituir en la segunda ecuación que manejé, que establecí, que es la que está planteada en medio triángulo con el teorema de Pitágoras. Me queda esa expresión que está ahí, de donde voy a despejar o bien la base o bien la altura, según cómo me quede una vez que lo desarrollo. Hago el cuadrado del binomio, fíjense que esta expresión se pueden simplificar, entonces me va a quedar la base de manera lineal y la altura elevado al cuadrado, así que elijo despejar la base. Despejo la base y me queda esta expresión. Ahí voy a sustituir en la fórmula de la altura, lo cual hace que la altura pase a ser, el área pase a ser función de la altura. El área me quedó expresada como una única función, cuya única variable es la altura, entonces ahora puedo maximizar. Puedo tomar esta función área, en función de la altura, a de h, y buscar el máximo con los criterios que vimos en la clase anterior. Bien, necesito calcular los puntos críticos, así que derivo la derivada de a de h, con h como variable, ¿no? Por supuesto, es menos un cuarto h cuadrado más 3, igual a 0, me da dos valores, ¿sí? Dado que es h cuadrado igual 12, me da 2 raíz de 3 y menos 2 raíz de 3. Pero bueno, es una altura, así que el segundo valor, el valor negativo, carece de sentido, así que no lo tomamos en cuenta. Sigue siendo punto crítico, pero a mí no me interesa en términos del contexto del ejercicio que estoy resolviendo. Bueno, yo tengo acá la base en función de la altura, así que si yo sé cuánto vale la altura, puedo venir acá y calcular la base. Y acá tengo el lado en función de la base, así que una vez que haya calculado la base, reemplazando 2 raíz de 3 acá, y sepa cuánto vale la altura, voy a poder venir acá y calcular el lado. Fíjense que la respuesta a eso es que la base es 4 y los lados son 4. Por lo tanto, el triángulo es equilátero, tiene lado 4. Obviamente esto verifica la hipótesis, que es que el perímetro sea 12. Bueno, pero la pregunta es el área máxima. ¿Sí? Yo he calculado las dimensiones, la base, los lados y la altura, pero quiero calcular el área máxima. Bueno, ahora hay alternativas. Yo lo que hice fue calcular el área, primero hay que verificar que esto efectivamente sea un máximo, porque calculé un punto crítico, pero podría ser el mínimo, y bueno, estar contestando todo lo contrario que el ejercicio me pide. Entonces, derivo, acá uso criterio de la derivada segunda porque acá falta una h. Acá me da una h, vamos a agregarla. Ahí. ¿Sí? Está mal derivado esto. Esto da menos un medio de h. Bien. Tenemos que analizar qué signo tiene. Bueno, pero eso tiene signo negativo. ¿Está?
menos 1/2 por h, dado que h es un número positivo, la derivada segunda es negativa. Y acá copié y pegué, me olvidé de corregir. Tiene signo negativo, lo cual garantiza que es un máximo, ¿no? Por el criterio de la derivada segunda. Acá es mucho más sencillo usar el criterio de la derivada segunda que el análisis de signo, porque es fácil de derivar, ¿no? Cuando es fácil obtener las derivadas, conviene el criterio de la derivada segunda. Bueno, ahora sabiendo que es un máximo, y teniendo las dimensiones del rectángulo, lo que estaba diciendo era que la pregunta es cuál es el área máxima. Bueno, eso lo podríamos calcular a partir de acá. Si yo sé cuánto vale la base, sé cuánto vale la altura, puedo calcularlo ahí, o puedo venir hacia la función área, acá, y reemplazar h, donde quieran calcularlo da exactamente lo mismo, 4 raíz de 3. Ojo a las respuestas, ¿no? Porque acá pide el área máxima, y no cuánto vale h, cuánto vale b, ni cuánto vale l. Y recuerden este paso acá, que es importante, que es revisar que efectivamente sea el punto extremo que está solicitando, ¿no? Si solicita un máximo, ustedes contestan un mínimo, bueno, casi que no podría estar peor. Bueno, la respuesta es el área, dado que en el contexto estamos hablando de unidades, no tiene sentido contestar 4 raíz de 3, o sea, 4 raíz de 3 es la respuesta exacta analítica, pero bueno, 9,6 unidades cuadradas me parece que es más acorde al problema. Bueno, ejercicio 7.1, determinar los intervalos de concavidad, necesito la derivada segunda, esta es la función que el ejercicio me plantea, calculo la derivada primera usando fórmula de cociente, la reduzco, todo lo que puedo. Esa es la derivada primera, ¿sí? Y con la derivada primera calculo la derivada segunda, esto es bastante sencillo de calcular, así que por eso no hay fórmula intermedia. Los puntos críticos de la derivada segunda, necesito igualar la derivada segunda a 0. Me queda que 0 es igual a menos 108, absurdo totalmente, 0 no es igual a 108. Entonces, ¿qué pasa acá? La derivada segunda no tiene puntos críticos, entonces la función no puede tener punto de inflexión. Porque que haya puntos críticos no garantiza que haya puntos de inflexión. Pero si hubiese puntos de inflexión, necesariamente tienen que anular la derivada segunda. Así que no hay punto de inflexión. Esto no implica que yo no tenga que indicar cuál es la concavidad, porque no me está preguntando si hay punto de inflexión o no, sino qué concavidad tiene la función. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esta función dada acá arriba, acá, esta función, que pensé que tenía el puntero, esta función es discontinua. Es discontinua en menos 5 tercios. Y en una discontinuidad la función puede cambiar su concavidad sin generar un punto de inflexión. Entonces tengo que tenerlo en cuenta eso. Tengo que ver qué signo tiene la derivada segunda antes de la discontinuidad y qué signo tiene la derivada segunda luego de la discontinuidad. Bien, antes de la discontinuidad, para poder analizar esto, me bastaría con venir a la función, asignarle a la x un número anterior a menos 5 tercios y ver qué signo tiene. Fíjense que si yo pongo un número anterior a menos 5 tercios, acá, por ejemplo, es el menos 2, el denominador se hace negativo, al cubo es negativo, y con el numerador negativo me queda signo positivo. Y luego de menos 5 tercios, por ejemplo, nos separa 0, el denominador es positivo, así que el cociente es negativo. Entonces tenemos cóncava antes de 5 tercios y convexa luego de menos 5 tercios. Sin embargo, menos 5 tercios no es punto de inflexión, porque es una indeterminación. Menos infinito a menos 5 tercios es el intervalo de concavidad, o conjunto de concavidad, y menos 5 tercios a más infinito es el intervalo de convexidad, o conjunto de convexidad, que es lo que el ejercicio plantea. Ojo con estas preguntas, porque cuando un ejercicio pide analizar el crecimiento, se refiere a crecimiento y decrecimiento. Y cuando pide analizar la concavidad, se refiere a los dos tipos de concavidad, la concavidad y la convexidad. No es que hay que contestar solamente el intervalo de concavidad. Bueno, 8.1, hallar los puntos de inflexión, es muy parecido al ejercicio anterior, necesitamos también la derivada segunda, esta es la función que me da, derivo, vuelvo a derivar, esa es la función que tengo que analizar, busco los puntos críticos, es igual a la función a 0, es evidentemente 0,
el criterio de la derivada tercera no me informa. ¿Por qué? Porque si yo derivo la derivada segunda, fíjense que me queda 60x², donde se vuelve a anular para 0. Entonces, no me queda otra más que usar el criterio de análisis de signo. Entonces, analizo qué signo tiene la derivada segunda para un valor anterior a 0, y bueno, vamos a ver que es negativo, ¿no? Es fácil de ver acá. Y si tomo un valor mayor a 0, un valor positivo, también es fácil de ver que la derivada segunda se hace positiva. Entonces, antes de 0 es convexa y luego es cóncava, eso es garantía de que 0, f de 0, es punto de inflexión. Evalúo f de 0, vamos a hacer la función original, y vemos que da 0, así que el punto de inflexión de esta función es 0, 0. No me lo pide, pero si me pidiese los intervalos de concavidad, de menos infinito a 0 es el de convexidad, y de 0 más infinito es el de concavidad. Bien, últimos ejercicios de la guía, este es el último planteado, son los ejercicios completos, donde hay que estudiar todo, dado una función. Esta es la función que el ejercicio me da. Entonces hay varias cosas para estudiar, así que vamos a ir calculando y tomando nota de los resultados. Hay que estudiar la función. El análisis completo indica el estudio de la función. Entonces lo primero es el cálculo de las raíces. Igual a la función a 0, despejo, vemos que tiene una raíz, y que en este caso particular es una raíz de multiplicidad par. Va a rebotar contra el eje en términos de escuela secundaria. Calculo la ordenada del origen para ayudarme a completar el gráfico, evalúo la función en 0, da 0. Hay que estudiar las asíntotas y la continuidad, esto forma parte de lo que vimos durante el primer cuatrimestre. La función se anula, su denominador se anula para -3, así que es un valor que es posible asíntota vertical. Calculo el límite, cuando x tiende a -3 de la función me da infinito. Es infinito sin signo acá porque no estoy estudiando los laterales, así que voy a dejar infinito. Eso me alcanza para afirmar que es asíntota vertical. Y que además, como el límite me da infinito, que es una discontinuidad esencial de salto infinito. El límite en la función es infinito. Además la función en el punto no existe. Tenemos una discontinuidad. Para las asíntotas horizontales, calculo el límite cuando la función tiende a infinito, da infinito. En conclusión, no hay asíntotas horizontales. Y para calcular las asíntotas oblicuas, tengo que usar la fórmula, la función por 1 sobre x. Bueno, hagamos en el aire acá la distributiva, queda grado 2 arriba y grado 2 abajo. Así que m da -1 de la asíntota oblicua. Como esta fórmula da diferente de infinito y diferente de 0, hay asíntota oblicua dependiente de -1. Así que voy a calcular b, que era la función menos m por x. Así que me queda menos -1 por x más x. Bien, hagan esta suma, va a dar 3x sobre x más 3, resuelvan este límite, da 3, así que la asíntota oblicua tiene la forma -1 por x más 3. Esta es la asíntota oblicua. Tomemos nota de todos los datos que tenemos de la función. Que tiene raíz en 0, que tiene ordenada de origen en 0, que -3 es asíntota vertical, y que menos x más 3 es asíntota oblicua. Pasamos al cálculo de extremos, para eso necesito la derivada, así que tomamos la función, la derivamos, la ajustamos todo lo posible. Si yo elegí sacar factor común, una vez hecha la distributiva, me queda esta expresión. Necesito los puntos críticos, los factoricé porque, como verán, es más fácil de ver cuáles son los puntos críticos. El denominador pasa multiplicando y se anula, ya sabemos que no es -3 porque ya planteamos la discontinuidad, o 0, ¿sí? O para que este factor, para que este producto sea 0, o x es 0 o x más 6 es 0. Entonces los dos puntos críticos son 0 y -6. Para corroborar qué tipo de puntos críticos son, voy a analizar voy a usar el criterio del análisis de signo. Marco los dos puntos críticos, 0 y -6, y marco la discontinuidad, porque la función puede cambiar su crecimiento a ambos lados de la discontinuidad sin generar un máximo o un mínimo, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces me quedan 1, 2, 3, 4 segmentos o 4 sectores del dominio para analizar qué signo tiene la derivada. Una forma práctica de hacer esto es asignar un valor de cada uno de estos extremos y sacar la cuenta y ver qué signo me da. Si pongo un valor antes de -6, acá, y saco la cuenta, me da negativo. Si pongo un valor entre -6 y -3, acá, y saco la cuenta, me da positivo. Si tomo un valor entre -3 y 0, y saco la cuenta acá, me da positivo.
y si tomo un valor mayor a 0, y saco la cuenta acá, me da negativo. Bien, ¿por qué me alcanza con un valor? Bueno, porque he probado que tiene una sola discontinuidad, y que estos son los únicos valores que se anulan. Entonces, si no hay valores que sean ceros entre menos 6 y menos 3, y la función es continua entre menos 6 y menos 3, sin contar a menos 3, bueno, entonces tiene que tener toda la función el mismo signo, ¿no? Teorema de Bolzano, teorema de las continuidades, de las funciones continuas, etc. Bueno, entonces, ¿qué información me da el signo de la derivada? Primero que acá la función se comporta, decrece y crece. Decrece hasta menos 6, después crece, así que es mínimo relativo. Acá crece y crece, pero no importa, porque en realidad esto es discontinuidad, así que por más que hubiese cambiado el crecimiento, no es ni máximo ni mínimo. Y luego, acá la función primero crece y después decrece, por lo tanto es máximo relativo. Menos 6 f de menos 6 y 0 f de 0. Hay que calcular cuánto vale f de menos 6, hay que venir a la original y sacar la cuenta menos 6. Eso da 12, y con 0, bueno, ya se queda 0. Así que tomo nota del máximo y tomo nota del mínimo. Menos 6, 12 es está al revés acá. Este es el mínimo y este es el máximo. Fíjense que crece y decrece, decrece y crece. Bueno, acuérdense que está al revés, así no tengo que grabar de vuelta todo. Bien, intervalo de crecimiento, ¿dónde crece la función? Bueno, entre menos 6 y 3 crece, y entre menos 3 y 0 crece. Intervalo de decrecimiento, en el primer extremo de menos infinito a menos 6, donde la derivada es negativa, y de 0 a más infinito, donde la derivada es de vuelta negativa. Bien, último, puntos de inflexión. Bien, ahí tenemos la derivada, que la traje del ejercicio anterior. Derivo la derivada, ¿sí? Esa sería la fórmula, y la achico todo lo que puedo. Bueno, esta es la fórmula de la derivada segunda, que necesito buscarle los puntos críticos. Igual a 0, me queda que 0 es igual a menos 18, absurdo, conclusión, no hay puntos de inflexión. Pero necesito saber la concavidad. Entonces, igual que en el ejemplo que resolví hace unas diapositivas, solamente tengo que tener en cuenta la discontinuidad, pues la función puede cambiar de signo, y por lo tanto de concavidad, a ambos lados de la discontinuidad sin generar un punto de inflexión. Bien, le doy un valor antes de menos 3 a esta expresión, analizo su signo, me da positivo. Le doy un valor luego, un valor mayor a menos 3, a la derivada segunda, analizo su signo, me da negativo. Entonces, tomamos nota, no hay punto de inflexión, y donde la derivada segunda es positiva, es cóncava, y donde la derivada segunda es negativa, es convexa. Así que el intervalo de concavidad es de menos infinito a menos 3, y el intervalo de convexidad es de menos 3 a más infinito. Casi que estamos, porque hemos hecho todo lo que, hemos analizado todo lo que podíamos desde el punto de vista analítico. Recuerden que acá mínimo y máximo están invertidas las palabras. Lo único que me queda por hacer es confeccionar el gráfico. Acá yo lo traigo desde GeoGebra, pero lo que quiero es que notemos que toda la información que está acá se reproduce en el gráfico. Vemos que 0 es raíz, que 0 es ordenada al origen, que menos 3 es la asíntota vertical, que menos x más 3 es la asíntota oblicua, que menos 6, 12 acá arriba vemos que efectivamente es mínimo relativo, no absoluto, sino relativo de la función, que 0, 0 es máximo, al revés que como dice acá, ¿sí? Por algún motivo lo escribí mal. 0, 0 es máximo relativo, no absoluto. Vemos que el intervalo de crecimiento es de menos 6 a menos 3, acá crece, y después de menos 3 a 0, acá crece, y que el de decrecimiento es de menos infinito a menos 6, decrece, y de 0 a más infinito, decrece. Vemos que no hay punto de inflexión, y que antes de la asíntota es cóncava, y que luego de la asíntota es convexa. Toda la información que hemos calculado tiene sentido sobre el gráfico. Bueno, y eso es todo para la parte 3 y para los ejercicios de ejemplo de la parte práctica de la unidad número 6.